Ok, Marisol, puede continuar. Sí, profe, nos regala un momento, por favor, es que Ale nos va a compartir pantalla. Ok. Un momentito. Voy a hacerles una pregunta desde ahora, que quiero que me lo relacionan con el tema que están exponiendo, que lo están exponiendo bien. Quiero que me relacionen al final la tragedia del Banbury dentro de toda la organización de costos y presupuestos. Se los digo desde ahora para que al final, para que tengan 50 minutos para pensar y que introduzcan esa catástrofe en esta exposición. De acuerdo, profe. Ok. Entonces vamos a ir pensando. Bueno, continuamos, ¿verdad? Ujú. Ok. Bueno, ya una vez que vimos los costos que se deben considerar dentro del presupuesto de mantenimiento, ahora vamos a ver que dentro de materiales es importante conocer qué son los repuestos y cómo clasificarlos, así como controlar el inventario de los mismos. Entonces, seguidamente vamos a ver en qué consiste un repuesto. Como dice León 2013, estos son aquellos activos físicos que hacen parte de los inventarios para el soporte de las operaciones de la empresa. Es decir, que permiten, como mencionábamos al inicio, esa disponibilidad de la maquinaria y por ende ese cumplimiento de la producción. Además, el autor menciona que por lo general presentan altos costos de mantenimiento y su ausencia puede provocar un impacto en la disponibilidad de los equipos. Aquí también menciona otros problemas relacionados con los repuestos que suelen suceder. Además de este alto costo de mantenimiento, también se puede tener un alto tiempo de consecución, que de hecho Fernando lo respondió muy bien al inicio, ya que hay repuestos que pueden durar meses en ser conseguidos y que tal vez solo se consiguen bajo una orden de pedido y no se tiene al proveedor de una manera rápida o que no está cercano. También otro problema que menciona el autor es su baja rotación y su consumo aleatorio. Por lo tanto, propone que para los repuestos de mantenimiento es necesario tener un control de inventario que sea robusto y que permita controlar las existencias de los mismos y por ende reducir los costos de mantenerlos en inventario. Ahora bien, conociendo estas generalidades de los repuestos, vamos a ver una clasificación para los mismos. Como vemos aquí, García, 2004, propone estas tres categorías para clasificar los repuestos. La primera de ellas es la responsabilidad dentro del equipo. También tenemos la necesidad de stock o de inventario en la planta y el tipo de aprovisionamiento. En cuanto a la responsabilidad dentro del equipo, el autor menciona estas otras categorías, que serían las piezas sometidas a desgaste, que, bueno, el autor explica que son aquellos elementos que permiten la unión de piezas fijas o móviles y que por lo tanto están sometidas a desgaste o abrasión, ¿verdad? Que es por el efecto de la fricción. Y algunos ejemplos que menciona son, por ejemplo, los retenes o los rodamientos, que por ese desgaste su vida útil puede ir bajando. Y también menciona que para que estas piezas también están en contacto con fluidos generalmente, ¿verdad? Que serían los lubricantes que permiten rodar o que permita esa unión de las piezas móviles o una fija y una móvil. Otra categoría serían los consumibles, que ya vimos anteriormente, que tienen una vida útil predecible y su costo es bajo en comparación con otros repuestos. Entre estos, aunque ya vimos varios ejemplos que mencionaba la compañera Alejandra, están lubricantes, están material de ferretería muy variada, pueden ser filtros, escobillas, entre otros. El otro tipo de repuesto dentro de esta categoría son los elementos de regulación y mando mecánico, que como su nombre lo indica, son aquellos elementos que permiten el control de un proceso y el funcionamiento de la instalación o del sistema. Entre estos podemos citar las válvulas o los cigüeñales. Bueno,
el árbol de levas, como lo conocen algunos. Y también están las piezas móviles que permiten transmitir movimiento, ¿verdad? Que tenemos los ejes, cadenas, engranajes y muchos otros. En cuanto a los componentes electrónicos, el autor menciona que es importante tomarlos en cuenta como repuesto, ya que su falla es principalmente por un uso inadecuado, que se dé un cortocircuito o una sobretensión, porque no se utilizan de la manera estipulada por el fabricante. Y por último, en esta categoría tenemos las piezas estructurales, que como su nombre lo indica, permite el soporte de las máquinas o de la instalación en general. Ahora bien, los repuestos clasificados según la necesidad de inventario en planta se pueden dividir en repuestos tipo A, B y C. Los repuestos A son aquellos que es necesario tenerlos disponibles, es decir, que estén en inventario y si se llegaran a ocupar, tenerlos cercanos para ser utilizados. Por ejemplo, en caso del mantenimiento programado, ya estos se podrían tener cuánta cantidad se va a ocupar en un periodo de tiempo. Los repuestos, y estos repuestos tipo A pueden ser críticos, más adelante vamos a ver más sobre este tema, ya sea por el impacto que tiene la maquinaria, por el costo o por diferentes motivos que ahora vamos a ver. Ahora bien, el repuesto tipo B son aquellos que igual la disponibilidad es importante, pero no es necesario tenerlos en stock. Pero para esto se recomienda por lo menos tener el contacto del proveedor para que en caso de que sea necesario un repuesto de este tipo, poder contactarlo rápidamente. Los repuestos tipo C son aquellos que si llegan a fallar en la máquina no afectan la disponibilidad de la misma o la operatividad de la planta en general. Ahora bien, en cuanto al tipo de aprovisionamiento, los repuestos se dividen en piezas estándar, que son aquellas piezas fabricadas o que son producidas por el fabricante para una maquinaria en específico. Sin embargo, se pueden conseguir con diferentes proveedores. Tenemos la pieza específica al fabricante de la máquina, que como su nombre lo dice, el fabricante la diseña y la produce. Entonces, si llegara a fallar en la maquinaria, es necesario contactar específicamente a ese proveedor. No es como la pieza estándar que la podemos encontrar con mayor facilidad con otras empresas o proveedores. Y por último, tenemos la pieza específica a medida, que son aquellas que se fabrican bajo diseño y por lo tanto se debe contratar a un taller especializado para que la diseñe. Este tipo de categorización por aprovisionamiento también la vamos a ver más adelante en la herramienta. Ahora bien, lo que les mencionaba es que, por ejemplo, al clasificar los repuestos en A, B y C, y para definir cuáles repuestos debemos tener en el inventario, este autor, García, también plantea criterios para seleccionar los repuestos. Entre esos está la criticidad del equipo, que igual se clasifican A, B y C, siendo A los equipos críticos, es decir, que si llega a fallar en la máquina, entonces hay un gran costo asociado porque se detiene la operatividad de la misma y por lo tanto la operatividad de la planta. Los equipos importantes, que igual es importante tenerlos disponibles, sin embargo, si fallan, su impacto no es tan alto. Y los equipos prescindibles, que son aquellos que si llegan a fallar, no afectan la operatividad de la misma. También es otro criterio utilizado que es el consumo. Aquí se tienen repuestos que son utilizados de una manera más frecuente y otros que su uso no es tan habitual. Entonces, por ejemplo, si tenemos una válvula y una pieza llega a fallar, si esta pieza tal vez no es crítica, pero falla de manera muy frecuente, entonces, analizando estos dos criterios, sí sería necesario mantenerla en inventario, porque falla repetidas veces en un periodo de tiempo. Otro criterio que se suele utilizar es el plazo de aprovisionamiento, que igual era lo que mencionaba anteriormente. Hay proveedores cercanos, entonces aquellos repuestos que podemos conseguirlos con ellos, no es necesario mantenerlos en stock, pero si un repuesto es importante y solo se maneja con órdenes bajo pedido, digamos,
entonces ahí sí sería importante tenerlas en el inventario. El otro criterio es el coste de la pieza. Aquí el autor explica que aunque un repuesto sea caro, no es recomendable tenerlo en inventario, ¿verdad? Porque se puede llegar a deteriorar. Entonces, aquí lo que se recomienda es tener un mantenimiento predictivo eficaz para saber en qué momento es que vamos a utilizar ese repuesto. Y el último criterio que plantea el autor es el coste de la pérdida de producción. Este está muy ligado al tema de confiabilidad que vimos hace 2 presentaciones, ya que el autor explica que para esto se recomienda estudiar los fallos de las máquinas. Aquí se puede hacer un análisis de modo de fallo para ver específicamente si una máquina llega a fallar, cuáles son los repuestos que tiene y cuáles son las fallas principales para poder atacar la causa raíz de la misma. Marisol, denme un chance. ¿Qué es lo que decía el autor ahí en el coste de la pieza? Que si un repuesto es muy caro, no se recomienda tenerlo en inventario porque se puede llegar a deteriorar. Entonces, para esos repuestos que son muy caros, lo que recomienda es esto, un mantenimiento predictivo eficaz de la maquinaria para saber en qué momento, a partir, ¿verdad?, del programa de mantenimiento, ver en qué momento sería necesario hacer ese cambio de la pieza para no tenerla en inventario por un largo periodo de tiempo. Ujú. ¿Y qué le parece a usted lo que dice el autor? Bueno, a mí me parece que esto también se tiene que comparar con la criticidad, porque si es caro, pero ese repuesto es crítico, entonces considero que de igual manera se debería de tener en inventario. Es correcto, Marisol. Precisamente eso fue lo que me llamó la atención cuando usted nombró lo que el autor decía, que el autor solo se, o sea, que el autor dice que no hay que tenerlo porque es caro y se puede deteriorar, pero no mencionó nada de la criticidad. La criticidad, me parece a mí, es el criterio número uno para los repuestos. Una empresa puede quebrar si no, si no tiene el repuesto este, crítico a mano. Imagínese que usted está en una fábrica y la fábrica tiene un cuello de botella. Imagínese lo que quiera. Y ese cuello de botella se detuvo porque se le quebró ese repuesto, cualquier repuesto de esa máquina. O sea, la máquina no puede trabajar, el cuello de botella no puede trabajar si no, si no tiene esa pieza. Entonces, imagínese que usted manda traer esa pieza y que esa pieza se hace solo contra pedido. Sí, tendríamos que esperar un montón de tiempo y ahí Cap- ya no tendríamos que parar la producción. Caput la compañía. Exactamente. Hubo una fábrica aquí que la manejaron tan mal y que le falló un repuesto a su cuello de botella, que esa fábrica la cerraron. ¿Se acuerdan de una marca de chancletas muy famosa aquí en Costa Rica? No sé, profe. Sí, sí se acuerda o no. No recuerdo. No se acuerda. Nadie tuvo esas chancletas. ¿Cómo eran, profe? Para ver si me acuerdo. Voy a traerles una.
Sí, profe, sí las he visto, pero Sí, el claro. nombre no sé, la verdad. Yo también, yo sí las he visto, pero no me acuerdo el nombre. Yo creo que hasta tienen como la marquilla ahí, sí, pero Sí, no me acuerdo aquí. el nombre. Ajá, sí, sí, claro. Pero no me acuerdo. Estas las compré en Puerto Viejo porque las vi en un súper ahí. Yo dije, no puede ser, todavía hay de estas chancletas. Entonces las compré. Bueno, pues esa fábrica cerró por un repuesto. Imagínense. Sí, Profe, sí, y digamos, es algo que tal vez muchas veces también las empresas no toman en cuenta eso, ¿verdad? Solo porque piensan, no, es que cómo invertir tanto dinero en un repuesto, pero no ven, ¿verdad? La otra parte, que ok, si falla, puede ser peor. Ajá. ¿Se acuerdan aquel caso que les conté que resolvimos de un abanico que cada 15 días que les hacían el mantenimiento preventivo, ¿verdad? En Scott Paper, allá en Belén, que después la compró la Kimberly Clark y ahora se la llevaron para Colombia. ¿Se acuerda de ese molino, ¿verdad? Y que se resolvió el balanceo porque ya les dije yo que cerraron los dampers. Bueno, ese molino usaba unos roles muy grandes, casi que solo se hacían contra pedido, y cada rol valía $8,000. Y ahí en la fábrica tenían 2 roles, uno para cada lado, en stock. Ese molino no se podía parar. Si el rol se dañaba, inmediatamente tenían que cambiarlo. Y a mí eso nunca se me ha olvidado. Ese repuesto tan caro, o sea, $16,000 ahí en la, en la, inventario. en la bodega, sí. Solo en esos 2 roles, ¿verdad? O sea, imagínense el resto de otros repuestos que hay ahí bueno, que había, porque yo, como les digo, ya ellas la vendieron primero y después ya se la llevaron para Colombia, ¿verdad? Entonces, hay muchos criterios de muchos especialistas que tal vez, digamos, de ahí sí saben y puede ser que sean expertos, pero tal vez no tienen tanta experiencia como para decir que el criterio principal es la criticidad del repuesto. Como les digo, la viabilidad de una fábrica puede depender de un repuesto. Claro, profe, es que detener la producción. Sí, Hay, claro, de bueno, hay ahí. empresas Usted, que usted no detienen va la a, producción. ajá, usted no va a detener la producción y va a estar pagándole la planilla de 160 empleados, ¿verdad? Sin estar vendiendo. O sea, es un desequilibrio fatal. Tal vez la empresa, no sé, puede aguantar unos meses, pero ya al rato se le pone el candado y listo. Sí, y también de ahí las penalizaciones que puede tener, ¿verdad? Por no, sí, depende los contratos que tenga y así puede también incurrir en penalizaciones por no entregar los productos y Es todo. correcto, Entonces, es correcto. es Ujú, un más que se le suma todavía. correcto. Sí, profe. De hecho, bueno, en una empresa nos comentaban que tienen una máquina que una hora que esté detenida son como $16,000, digamos que no están generando Ajá. por una hora, ¿verdad? Imagínense si llega a fallar de por un día o medio día por no tener un repuesto. Sí, correcto. Bueno, entonces que les quede claro a todos eh, que la criticidad es para mí el criterio número uno para selección de repuestos. De Ok, acuerdo, gracias, profe. bueno, continúe, Marisol. De acuerdo. Bueno, seguidamente vamos a ver cómo se debe realizar el control de repuestos y pedidos. Primero, bueno, es importante mencionar que los inventarios de repuestos, como ya hemos visto, abastecen, almacenan y emplean, bueno, y se emplean con el propósito de mantener los equipos en condiciones operativas, es decir, que se mantenga la producción y como producto de necesidades del mantenimiento planeado o aquel que no sea planeado. Y su disponibilidad, o sea, la de los repuestos, responde a cómo son operados y cómo son mantenidos los equipos. Entonces, en relación con esto, es importante aprender a
a realizar una adecuada gestión de los repuestos de mantenimiento. Bueno, además de los criterios que vimos anteriormente para seleccionar cuáles deben mantener en inventario, también aquí tenemos algunas consideraciones para gestionar su stock de manera adecuada. Estos son como una serie de pasos a seguir. El primero sería tener claro los requerimientos de producción y los requerimientos de los equipos. Esto porque el departamento de mantenimiento lo que debe procurar, como hemos visto a lo largo de la exposición, es tener esa disponibilidad de la maquinaria para que la producción planeada se lleve a cabo. Y también se habla de tener claro los requerimientos de los equipos, refiriéndose a esos repuestos que es necesario tenerlos claros, cuáles son necesarios y cuáles son críticos. Seguidamente, lo que se recomienda es priorizar por criticidad de equipos, como vimos anteriormente, es decir, qué costos están implicados con cuáles equipos y qué pasaría si llegan a detenerse. Después de esto es importante calcular los costos de tenencia de los repuestos, es decir, una vez que aplicamos la categorización, ver cuánto nos cuesta tenerlos en inventario. Y en relación con esto se procede a realizar el nivel de inventario, es decir, a definir cuánta cantidad de cada repuesto se debe mantener en el stock para asegurar la operatividad de la planta. Y por último, lo que se recomienda es definir las estrategias de abastecimiento, tomando en cuenta los tipos de repuestos que tenemos. Entonces, por ejemplo, si hay un repuesto que vimos que se debe mantener en inventario y ya calculamos un nivel de inventario, entonces, ahora bien, si se sabe que el proveedor tiene un lead time, no sé, de un mes, por ejemplo, entonces a partir de eso se debe definir la estrategia de abastecimiento con el proveedor. Y para eso es importante, ¿verdad? Los contratos, ya sea por precios, por cantidad de productos comprados o diferentes tipos de negociaciones para mantener ese abastecimiento de manera segura. Ok, ahora bien, vamos a hablar acerca del control de inventarios para repuestos de mantenimiento. Bueno, tal y como se ha visto en los últimos años, las empresas tienden cada vez más a optar por automatizar sus procesos productivos, ya sea de forma total o parcial. Y esta situación ha puesto en evidencia lo importante que es justamente el control de inventario para los repuestos, porque en una determinada planta, entre mayor sea la cantidad de máquinas que se utilizan, pues mayor va a ser también, ¿verdad?, la cantidad de repuestos que se van a tener que utilizar o consumir para que la planta opere de forma adecuada. Entonces, las empresas que tienen clara la importancia del buen mantenimiento dedican esfuerzos mediante diferentes estrategias, como lo hemos visto a lo largo del curso, para garantizar o asegurar la continuidad de la producción en sus plantas, así como la integridad, ¿verdad?, de su equipo, es decir, su maquinaria y de sus instalaciones en general. Y justamente una forma mediante la cual logran esto es manteniendo niveles de inventario de sus repuestos, como ya lo venimos comentando, ¿verdad?, a lo largo de la presentación, incluso desde que Fernando nos contestó la pregunta, que lo contestó acertadamente. El tener los repuestos, ¿verdad?, ahí disponibles, tenerlos ahí a mano, va a facilitar o agilizar justamente las tareas de mantenimiento que se tengan, pues, programadas. Y bueno, también está el caso en el que se presentan las ocasiones en las que hay que hacer mantenimiento correctivo, ¿verdad? Que tal vez no siempre son previstas, pero pueden ocurrir, existe siempre la posibilidad. Entonces, viéndolo por medio de ejemplos, que de hecho por ahí se me adelantó el profe, más bien el ejemplo que iba a dar yo era bastante similar, pero hoy podríamos retomarlo. Imaginemos que estamos en una cierta empresa y que una de las máquinas de esa empresa resulta o presenta una avería importante que llega incluso a detener pues su operación. Entonces cuando las personas llegan, las personas encargadas, ¿verdad?, llegan a realizarle el mantenimiento y se percatan que, o concluyen más bien, que lo que deben hacer es realizarle un reemplazo, ¿verdad?, a uno de sus componentes, a uno de sus repuestos. Entonces, si ese repuesto no se encuentra en stock, puede representar problemas serios, e incluso puede llegar a desencadenar, como el caso que mencionaba el profe, la quiebra, ¿verdad?,
de la compañía. Más si esta no sé, por ejemplo, el repuesto que hay que utilizar o reemplazar no se consigue ni siquiera en el país, entonces tiene que estar detenida la máquina todo ese tiempo y eso va a representar unas pérdidas enormes dependiendo de verdad el tipo de máquina que hablemos, que como bien lo decía el profe, si es una máquina cuello botella, pues puede que sea catastrófico el panorama. Y también se encuentra el otro caso, ¿verdad? Lo que son los mantenimientos que ya han sido previamente planeados. También tener los repuestos ahí a mano va a permitir que el plan se ejecute tal cual fue pensado, ¿verdad? Y no que se produzcan atrasos que ya entonces vayan a generar otros problemas asociados, ¿verdad? Justamente a estos atrasos por no tener los repuestos ahí disponibles. Sin embargo, como sabrán, una empresa tampoco es como que pueda darse el lujo de acumular y acumular suministros, ya sea materia prima o repuestos o de lo que sea. Pues existe, o bueno, más bien, tener un inventario implica asumir un costo asociado a la tenencia, ¿verdad? De esos productos ahí en nuestros almacenes o en nuestras bodegas. Entonces, justamente lo que se busca con el control de inventario para los repuestos de mantenimiento es mantener, por ejemplo, ese equilibrio entre ambas cosas, entre garantizar la disponibilidad de los repuestos, pero sin descuidar el asunto de los costos de almacenamiento. Entonces, para ello es que se han propuesto diferentes métodos o herramientas que permiten controlar el inventario. Dentro de las que nosotros encontramos, consideramos exponerles 5 de ellas que nos parecieron interesantes o importantes. Entonces, si gusta, Ale, pasa la diapositiva. Gracias. Entonces, los métodos que nosotros pensamos mostrarles son estos de acá. Primeramente, se encuentra el método mínimo máximo, el método de pedido cíclico, el de clasificación ABC, el método de cantidad económica de pedido y el método de punto de reorden. Y bueno, cabe recalcar, hacer la aclaración, que no es como que exista un mejor método, ¿verdad? Porque eso depende mucho del contexto de la organización, de las características o las necesidades, o incluso más bien, también muy importante, de las políticas de inventario mediante las cuales trabaja la organización, ¿verdad? Entonces, continuemos si gusta. Ale. Ok, primeramente, el método mínimo máximo, según este autor, Aranguren, dice que corresponde a un método basado en el supuesto de que los inventarios de materiales tienen niveles mínimos y máximos, en donde una vez que se encuentran determinadas las cantidades específicas, la cantidad mínima representa el punto de pedido. Entonces, este método básicamente lo que hace es establecer previamente un tope, ¿verdad? Para el nivel de inventario de los productos. Y cuando hablo de productos en este contexto, ¿verdad? En nuestra presentación me refiero a los suministros de mantenimiento, sea estos repuestos o los consumibles. Entonces, como les decía, se establece un tope máximo, ¿verdad? Que se va a mantener en inventario de cada uno de los productos, así como un nivel mínimo. Y este nivel mínimo viene siendo como nuestro inventario de seguridad, ¿verdad? Que lo que busca es protegernos de cualquier situación que no haya sido prevista o que no pueda ser controlada, ¿verdad? Entonces, como para entenderlo más claro, tal vez podríamos analizar esta figura que viene a mano derecha en la filmina, en donde en el eje Y se representa la cantidad de producto o el nivel del producto y en el eje X se representa el tiempo. Entonces, básicamente la gráfica lo que nos va a mostrar es, perdón, cómo se comporta el nivel del producto a lo largo del tiempo o cómo se consume más bien. Entonces, como podemos ver, es un ejemplo sencillo en el sentido de que el consumo del producto es constante, se mantiene siempre igual, no va a variar, no presenta irregularidades y no tenemos un lead time. Es decir, apenas se realiza el pedido, este va a llegar, ¿verdad? Pero igual nos puede servir como para entender cómo es que funciona. Entonces, veamos que esta línea celeste o azul viene a representar nuestro nivel de producto y como les decía, a lo largo del tiempo se espera que se vaya consumiendo, ¿verdad? Conforme se vaya necesitando, hasta que este alcanza lo que es el nivel mínimo, que es, bueno, viene siendo nuestro inventario de seguridad. En este momento es donde se le llama el punto de pedido, que es cuando se realiza nuestra orden, ¿verdad? Y lo que se va a hacer es que se realiza una orden de manera tal que la cantidad que se reponga en existencias, ¿verdad? De este producto va a llevar el nivel del producto a su nivel máximo, es decir, al tope que se fue establecido de forma previa. Y bueno, una vez que llega o que pasa esto, pues
se espera que vuelva a ocurrir lo mismo, ¿verdad? Básicamente, se vuelve a consumir el producto hasta que llegue al nivel mínimo y ahí se vuelve a realizar una orden. Entonces, básicamente así es como funciona este método. Entonces, si gusta, continuamos al siguiente. Ahora tenemos lo que es el pedido cíclico, que dice este mismo autor, Aranguren, que consiste en un método en el que se revisan los materiales disponibles en un ciclo regular o periódico, en donde los repuestos que son más críticos o esenciales tienen ciclos de revisión más cortos que otros repuestos menos importantes. Entonces, este método lo que busca es como establecer cada cuánto se deben de revisar los niveles de inventario de los productos, ¿verdad? En función de la importancia que tienen estos para la empresa. Y ojo que esta importancia es establecida en función de los criterios con los que se trabajan, o de la criticidad más bien, como decíamos antes. Entonces, por ejemplo, los productos que representan una gran importancia para la empresa tienen niveles de revisión más cortos para estar como más al pendiente, ¿verdad? De qué está ocurriendo. Y los productos que son pues menos relevantes, entonces tienen periodos de revisión más extensos. Entonces, básicamente en eso consiste este. Podemos ver el que sigue. Ahora tenemos lo que es la clasificación ABC, que igual, bueno, esta herramienta o método, eh, como sabrán, y bueno, estoy seguro que la mayoría de nosotros lo hemos visto y lo hemos usado más de una vez, que básicamente, como lo menciona estos autores, Monsalve y Ospina, se basa en el principio de Pareto o la regla 80-20, que emplea la siguiente regla de oro, la de los pocos vitales y muchos triviales. Y su utilidad radica justamente en que nos permite concentrar los esfuerzos o los recursos en lo que realmente nos interesa, porque de igual manera, para una empresa controlar absolutamente todo resulta pues muy costoso, porque controlar es una actividad que implica también asumir un costo, ¿verdad? Que puede estar asociado a la implementación de herramientas de control o a capacitaciones o a mano de obra, digamos, para las personas que están constantemente ahí, pues revisando o empleando las estrategias que hayan sido estipuladas. Entonces, para entender cómo se puede aplicar esta herramienta en este contexto, podríamos analizar esta tabla que tenemos acá en esta filmina, en donde lo que nos presenta es, por ejemplo, que tenemos tres clases de productos, como lo mencionaba antes la compañera Marisol, similar, donde están los productos de clase A, los productos de clase B y los productos de clase C. Luego se nos muestra un porcentaje del producto que viene siendo como la cantidad, o más bien el porcentaje que representa esa clase con respecto al total que se encuentra en el inventario, ¿verdad? Es decir, que para el producto de clase A, el 20% tiene un 20%, es decir, que del total de productos que tenemos en inventario, la clase A representa un 20%. Asimismo, la clase B representa un 30% y la clase C un 50%. Es decir, que los que menos se encuentran en inventario son los de clase A y los que más hay son los de clase C. Ahora bien, se nos presenta también el porcentaje del valor, que podemos decir que se refiere a un valor económico. Entonces, lo que nos dice es que los productos de clase A, ese 20% sobre el total en cuanto a la cantidad, representan el 80% del valor del inventario. Es decir, que son los productos más costosos, más caros. Seguidamente de los productos de clase B, que representan un 15% del valor. Y por último, los productos de clase C, que representan un 5% del valor, a pesar de que son el 50% del inventario, ¿verdad? Entonces, con esto lo que se busca es asignarle un nivel de control a cada una de las clases, que como pueden ver, a los productos de clase A, al ser tan valiosos, se les asigna un control minucioso. A los productos de clase B, un control moderado, y a los productos de clase C, un control mínimo. Entonces, Kenneth, ajá, permítame una pregunta. claro, ¿Aquí se toma en cuenta la criticidad o no? ¿O solo el valor del repuesto? claro, profe. Este es un ejemplo que toma en cuenta únicamente como criterio, ¿verdad? El valor, pero se puede aplicar en muchísimos contextos, como decía. Uno de ellos puede ser la criticidad, justamente. Pero en este O- caso es solamente el valor lo que se toma en cuenta. Ok, gracias. Bueno, con gusto. Entonces lo que les quería decir es que estos métodos no son excluyentes entre sí. Es decir, que se pueden utilizar
de forma simultánea, se pueden emplear de forma simultánea en una empresa. O integrarlos, ¿verdad? De modo que, por ejemplo, en esto se utiliza la clasificación ABC para asignarle un nivel de control a cada uno de los productos, ¿verdad? Y podríamos decir entonces que los productos de clase A, utilizando, ¿verdad? También el método del pedido cíclico, le asignamos un periodo de revisión muy corto, por ejemplo, de, qué sé yo, 3 días, por decir algo. Los productos de clase E, un periodo de revisión de una semana, y los productos de clase E, un periodo de revisión de, por ejemplo, de 15 días o 22 días. Entonces, ese sería un ejemplo de cómo se podrían utilizar varios al mismo tiempo. Y bueno, así funciona básicamente este método. Entonces, si gusta, Alejandra, pasamos al siguiente. Ok, ahora tenemos entonces el método de la cantidad económica de pedido, o por sus siglas en inglés, el EOQ. Según este autor, Velázquez, este método toma en consideración diversos costos operacionales y financieros, y con ello determina la cantidad de pedido que minimiza los costos de inventario total. Entonces, como bien lo menciona el autor, lo que hace es decirnos cuánto debemos de ordenar, es decir, el tamaño de nuestro pedido, considerando los costos, porque existe un costo por realizar un pedido y también está, como les mencionaba anteriormente, el costo de la tenencia, ¿verdad? De esos productos en nuestros inventarios. Entonces, la manera en la que se determina esta Q, ¿verdad? Esta cantidad óptima de pedido es mediante esta fórmula, que en donde la Q, como les decía, representa la cantidad óptima de cada pedido, la K representa el costo de realizar el pedido, la D representa nuestra demanda y la G representa el costo de almacenamiento. Entonces, de esta forma se puede determinar cuánto se debe de pedir considerando tener los costos al mínimo, ¿verdad? Es decir, como que si usted puede pedir unas pequeñas cantidades cada cierto tiempo, como periodos muy cortos, o más bien alargar esos periodos, ¿verdad? Cada cuánto pide usted, pero entonces pedir más. Eso básicamente es lo que busca este método, equilibrar, ¿verdad? Entre ambas cosas. Entonces, si gusta, continuamos con el que sigue. Kenneth, Ajá. hagamos un ejercicio ahí para el anterior. Profe, justamente es el que usamos en la herramienta, entonces tal vez lo podríamos ver ahora si gusta o lo Bueno, podemos hacer ya. ok, Sí, ok. ok. Es que fíjese qué interesante, Ajá. perdone, pero digamos, si la cantidad óptima del producto para que sea uno, o sea, para tener uno, Ujú. entonces K tiene que ser igual a D y tiene que ser igual a, a, Sí, a como que G, G sea 4 veces G entre raíz de 2. para que dé 1. Perdón, raíz de G entre raíz de 2, sí, correcto. K igual a D igual a raíz de G entre raíz de 2. Sí, sería como un escenario muy particular, ¿verdad? Que se cumplieran esas condiciones. Sí, es que está interesante esa fórmula. Es que a mí me gusta entenderlas, Ujú, ¿verdad? Porque entonces siempre yo juego mentalmente con que, bueno, ¿qué pasa si da 1 o qué pasa si da 0? ujú, ¿Verdad? Por ejemplo, da 0 cuando el costo del almacenamiento es infinito, o sea, es muy grande. ujú. Entonces, ¿verdad? Entonces, si ese costo es tan grande, entonces mejor no Mejor no tengo, pedir. mejor no pido exactamente. Ujú. Sí, de Bueno, hecho, ahora que menciona así. ujú. Ok, siga. Ok, entonces ahora tenemos finalmente el último de los métodos que pensamos mostrarles, que es el punto de reorden, o por sus siglas en inglés, el ROP. Y de igual manera, este autor, Velázquez, nos dice que este método permite determinar la cantidad de inventario que se debe mantener, la fecha en la que se deberán colocar las órdenes y la cantidad de unidades que se deberán ordenar cada vez. Como podrán notar, este método es muy similar al de mínimo máximo, ¿verdad? En cuanto que considera también un nivel mínimo, que aquí tiene el nombre de inventario de seguridad. La diferencia es que en este caso se está considerando un lead time, que es un tiempo de espera y está asociado a cuánto tarda, ¿verdad?, el proveedor en hacernos llegar el pedido que nosotros realizamos.
Entonces, la manera en cómo se determina este punto de reorden es por medio de esta fórmula que viene acá, que lo que dice es que el punto de reorden es igual al producto entre la demanda, sí, bueno, la demanda y el tiempo de espera de la entrega del pedido, más el inventario de seguridad. Entonces, de esta manera es como se determina el, ¿verdad? El punto de reorden, cuándo debo yo de realizar el pedido. Y con eso finalizaría entonces lo que es la parte de nuestros métodos de control de inventario. Entonces, no sé si había alguna duda o si continuamos con lo que es ya el caso, ¿verdad? Bueno, hagamos un receso, porque ya van a ser las 2:50. Ok, Y para que no quede ahí cortado el caso. Entonces, perfecto. volvemos ahí mientras grabo esta clase. Ahí les aviso por el chat. Listo, profe. Bien, profe. Gracias. Perfecto, profe. Gracias, profe. Bueno, ok. Profe, Sí, ¿tiene un dígame. segundo para hacerle una pregunta? Cuando Sí, los claro. compañeros desconecten. Es en Eso sí. privado. Sí. Una pregunta ahí sobre una dudilla de trabajo. Bueno, váyanse todos. Profe, miras que, no sé si recuerda, yo le había comentado en el curso pasado, en el curso de emprendedurismo, que yo estaba haciendo una pasantía en Ologic, en facilidades. Ajá. Vieras que, bueno, facilidades, como sabes, se encarga del mantenimiento en general, pero yo sé que tal vez no tiene relación directa con la maquinaria de la facilidad en sí, pero sí de la maquinaria de la línea. Y estaba desarrollando un plan de continuidad del negocio donde se evalúa la criticidad de los componentes de las máquinas y el riesgo de que fallen. Entonces, según tenía estos criterios planteados, ahí usted me corrige si iba a agregar o quitar alguno, por eso le quería preguntar. Tenía agregado lo que es criticidad del componente, criticidad de la máquina, costo del almacenamiento, digamos, o de la compra del repuesto, el lead time que tiene o no el proveedor, y además se evalúa, profe, lo que es ¿cómo se llama? Si hay acuerdos o no con los proveedores, porque por ejemplo, sé que con ciertos proveedores nacionales hay un acuerdo firmado que prioriza, a pesar de que haya un lead time muy alto, que prioriza el repuesto hacia Ologic. Entonces tomo eso en consideración. ¿Usted cree que hay alguno que deba tomar en consideración más? Mm. Volveme a decir todos los que vas a mencionar. Ok. Creo que el principal es la criticidad Sí, de la correcto, máquina, criticidad. ¿verdad? Ajá. De la máquina y o también la criticidad del repuesto, porque, Claro, claro. No. Lo que hablamos ahí con los compañeros que están ajá, exponiendo. es que, digamos, lo plantea a doble cara, digamos, la posibilidad de que esté el repuesto, repuestos críticos, o bien el repuesto completo de la máquina, según el costo. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que, a ver, uno puede absorber al otro, Ajá, ¿verdad? Entonces, a la hora de exponerlo, tenés que exponerlo bien, ¿verdad? ok, Tenés que explicar bien que uno es, dependiendo del costo de la máquina, que la máquina se tome como crítica y que se deba reemplazar, ¿verdad? ujú, Y que expongas también que otra parte son los repuestos críticos, o sea, aquellos en los que la línea de producción puede detenerse si no se cuentan con ellos de una forma eficaz, ¿verdad? Y rápida, expedita. ok. Luego los otros parámetros eran, además del costo, em, la criticidad de la máquina en sí en la línea, porque hay unos en los que están líneas espejo. Entonces, por ejemplo, si esta máquina se descompone, pueden trabajar a un 75% de la capacidad con la máquina, compartiendo máquina con otra línea.
Luego Ajá. también se evalúan criterios de acuerdos contractuales que hay con proveedores, al menos nacionales, donde aunque haya un lead time muy alto, se le da prioridad a Ologic dado el contrato. Y también algunas máquinas utilizan fixtures que son hechos en el mismo Ologic por el departamento de moldeo. Ujú. No, Luego, no, a ver, a mí me parece que están bien esos. sí, Sí. ok, Bueno, profe. y va a quedar grabado esto aquí en esta, en esta clase. Bueno, Luego, profe, que quede grabado ahí también. Yo lo comentaba un día estos con Luis Fernando Cuero, que compartimos un aprecio eh, diferente por usted, porque hablábamos de esto. Yo le comentaba a él, porque es un colega, yo le decía, Wifi, ¿qué opina usted de esto? Y él me decía, madre, pregúntele a Costa, Costa siempre le dice, y yo, vamos a preguntarle a Costa, a ver. Y es que compartimos el hecho de que, profe, le agradecemos la forma en la que da clases y que siempre tiene chance para aclarar este tipo de dudas que son tal vez ajenas a clases. Y no, eso no, con muchísimo gusto. Pero para nosotros, ese que te profe, dijo que le preguntaras a Costa, ¿quién es? Luis Fernando Cuero, creo que ya pasó estos cursos. Ah, Él sí, es claro, sí, sí, B2, sí. él es Sí, una mente. ajá, yo me acuerdo del nombre, sí, lo que pasa es que no logro aclarar la cara, pero el nombre sí me Y yo acuerdo. creo, profe, que con él presencial solo tuvo el primer curso, electrotecnia, Ah, y los demás fueron virtuales, entonces probablemente por eso es. sí, Pero sí, claro. profe, la verdad, lo hablaba con él de que hacen falta más profesores así y menos profesores dedicados únicamente a dar clases, o sea, interesados en que el estudiante aprenda a nivel de calle, digámoslo de esa manera. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? José Andrés, lo que pasa es que hay profesores que nunca han trabajado, entonces Sí, es muy difícil que tengan experiencia. O sea, sí, profe. ellos no pueden relacionar lo que están enseñando con la calle, con la realidad afuera. Entonces, de ahí es muy difícil, ¿verdad? Yo tengo colegas ahí que son muy buena gente, ¿verdad? Mujeres y hombres, Sí, pero que sí, nunca han trabajado. Entonces, de ahí sí, profe. sí, no Completamente tienen de acuerdo, experiencia. porque hemos, de hecho, aquí contándole casi que, bueno, en confianza, pero que ha grabado que en la tesis hemos chocado mucho con la profesora directora, porque ella es máster y todo, pero vieras que carece de calle, digamos. Entonces muchas veces nos pide cosillas que carecen de sentido, pero hay que darle gusto porque es la directora de la Mm, tesis. ujú, Es ujú. complejo, profe. Sí, Muy, muy sí, sí. complejo. Sí, es complejo. Te Profe, y entiendo, pero mejor con la directora no se sí, peleen. exacto. Teníamos una duda también, el grupo que exponemos la próxima semana. Ajá. Ya lo tenemos literalmente montado, pero en un Word X. Hay que darle el formato que usted nos envió ayer para que quede bien bonito ya formato de artículo científico y además de montar la presentación es lo que nos falta. Ajá. Pero teníamos un problemilla porque, bueno, del trabajo yo tengo una gira donde nos van a capacitar en cuanto a lo que es mantenimiento de cuartos limpios. Ajá. Eh, ¿Hay alguna forma de que yo pueda grabar la exposición o cómo hacerlo para poder no tener que faltar a la capacitación? Bueno, de ahí, si la graba, que la grabe bien, ¿verdad? Y que lleven un parlante que se oiga bien, porque Ok, ok. de ahí, Sí, si no sí, se oye bien, no, es un trabajo sí, sí, entiendo perfectamente, profe. mediocre, ¿verdad? Sí, claro que sí. Voy a evaluarlo con los compañeros y la posibilidad de llevar un parlante que suene bien y en caso de que no, dice ya cancelar la capacitación. No hay Ok, problema. ok. Sí, porque Claro. ese tema es muy interesante lo que ustedes van a exponer. Sí, el mantenimiento Lean Energy 4.0. Me Sí, gustó. Uf, ok. sí, Sí, ok, sí. muchas Además, gracias. me van a enseñar porque yo no sé nada de eso. Profe, vieras que también eso le íbamos a decir, que de hecho le íbamos a decir eso, pero ya exponiendo, fue hasta difícil encontrar porque de hecho los autores lo que hacen es que mencionan los conceptos por separado y luego les hacen match. Entonces dicen, mantenimiento Lean 4.0 básicamente es, haga mantenimientos de forma esbelta, donde se ahorren costos, donde se ahorre tiempo, donde se ahorre desperdicios, pero el 4.0 es, incluye además lo que ha venido a hacer
Revolución Industrial 4.0, donde se incluye el Internet de las cosas, el Big Data y esas cosillas. Ah, ya. Entonces fue bastante complejo encontrar información de eso, Ok. pero sí. Bueno, pura vida, José. Gracias, profe. Ok, con mucho gusto.